Muchas gracias por darnos esta conferencia. Me voy a permitir leer un extracto de su CV. Carlos es perito en Ciencias Económicas, Economía Aplicada por la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana C, maestrante en la Maestría en Administración de Negocios con enfoque en Finanzas en la Universidad del Valle de México. Es licenciado en Economía con mención honorífica, cuenta con una especialidad en Divulgación de la Economía, 2 diplomados en Comercio Exterior y en Logística Internacional, así como varios cursos de actualización en Comercio Exterior impartidos por el personal del SAT, Aduanas y Secretaría de Economía en temas relacionados a la administración y control de operaciones del comercio exterior y aduanas. En la actualidad, Carlos es director general de Carver Consulting Group, socio y director de Finanzas y Comercio Internacional con la consultoría MPM, socio y director de Administración y Finanzas en Avanzada IT y Device, así como un experto reconocido a nivel nacional en temas de economía, inversión extranjera directa y comercio exterior. Es parte del comité académico y del comité de elaboración de reactivos de la certificación de peritos en economía aplicada de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. Ha impartido conferencias en diversos foros de comercio internacional, tanto nacionales como internacionales, en los Congresos Nacionales de Investigación de la Universidad del Valle de México 2014 y 2015, y en la Facultad de Economía de la UNAM, de donde también forma parte del personal docente desde hace 5 años. Es presidente de la Academia de Negocios y profesor de la Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, en las áreas de negocios, estudios internacionales, contaduría y economía. Forma parte de la plantilla de profesores de la Universidad de Anáhuac del Sur en la carrera de Economía. Brinda asesoría a pymes para incursionar en el comercio internacional, realizando estudios de identificación de mercado, tendencias del consumo de productos, asesorando y capacitando a los directivos y ejecutivos en el proceso de elaboración de planes de negocios de exportación. Imparte cursos de capacitación en temas de comercio exterior, análisis y evaluación de proyectos de inversión, plan de negocios de exportación, transporte internacional, entre otros. Realiza investigación sobre temas de inversión extranjera directa y temas relacionados al comercio exterior en conjunto con personal de ProMéxico. Fue columnista, analista en el periodo por Inter SDPN Noticias. Participó como profesor invitado en la Escuela Carlos Septim García de Periodismo para impartir clases de periodismo económico. Durante 4 años fue gerente de finanzas y proyectos especiales en el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior, AC, en donde también planeaba los planes y programas de capacitación. Tenía a su cargo la asesoría de primer contacto con el comercio exterior a pymes. Maestro Carlos, un gusto que esté con nosotros el día de hoy y que nos pueda impartir esta conferencia. Agradezco a Jimena el haber contactado a tan importante ponente. Y bueno, les deseo éxito en la conferencia y bueno, les cedo la palabra a maestro Carlos. Nuevamente, muchas gracias y gracias a todos los que se están uniendo en esta conferencia. No, de qué, al contrario, muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a ustedes por estar aquí presentes. Ya, nada más de escuchar esa semblanza, ya me cansé, pero bueno. Estas dinámicas son un poquito complejas ahorita con esta parte. Siempre me gusta a mí interactuar un poco con el público, interactuar un poco con la audiencia para saber quiénes son los que estamos, qué tipo de perfil tenemos. Entonces, si nos pueden ir poniendo por el chat más o menos si son profesores, si son estudiantes, si son público en general, se los agradecería mucho también para irle dando un giro más acorde a la presentación. Como bien lo dice el texto, el título de la presentación, vamos a hacer una perspectiva de la economía nacional ante la crisis global del COVID-19. Vamos a empezar desde dónde viene, dónde estábamos antes de, cómo veníamos. Vamos a hacer un pasaje por la parte internacional, después pasamos a la parte regional, ya después, más o menos a la mitad de la presentación, vamos a entrar de lleno a lo que es la parte de la economía mexicana y vamos a terminar con las perspectivas como tal, ¿no? Perspectivas desde nuestro punto de vista, perspectivas de los estudiosos de la economía. Tenemos aquí ya ustedes habrán podido leer sobre las perspectivas, los pronósticos de crecimiento. Hay diferentes escenarios, entonces vamos a tocar una parte de eso, de lo que ya está, lo que nosotros hicimos como análisis de la economía mexicana, y vamos a cerrar con una parte importante de cómo lo ve el sector empresarial y cómo lo ve el sector logístico de nuestro país, cómo ven
las perspectivas, qué es lo que va a suceder después y qué es lo que estamos esperando. Casi todos tenemos 2 o 3 escenarios, entonces vamos a tratar de verlo lo más rápido posible para poder tener la visión completa, ¿sí? Entonces, si no tienen otra cosa, pues comenzamos. Perfecto, ya estoy viendo aquí sus perfiles. Muchísimas gracias por dárnoslo. Es un perfil muy heterogéneo, pero vamos a tratar de que sea fácil para todos, porque también de eso se trata, ¿no? Como les comentaba el contenido, empezamos con la desaceleración de la economía mundial. Qué es lo que pasaba con China, la fábrica del mundo, la reducción del crecimiento de las economías del TEMEC, la desaceleración de la economía mexicana, los impactos que va a provocar las acciones de contención por la pandemia del COVID-19, qué es lo que está sucediendo en el contexto internacional del petróleo y terminamos con las perspectivas para la economía mexicana. Entonces, en el entorno mundial, ¿qué es lo que estaba pasando? En el entorno mundial veníamos de una desaceleración, y es una desaceleración que no tiene ni 1, ni 2, ni 5, ¿sí? Sino ya estábamos, una desaceleración que viene ya desde hace casi 2 décadas, desde el principio de siglo, como lo podemos ver aquí en la presentación. Desde 2000 alcanzamos un punto de crecimiento de la economía mundial alrededor del 4.5%. Después vino la crisis de 2009, la crisis hipotecaria de Estados Unidos, nos recuperamos al año siguiente y a partir de esa recuperación, la economía mundial ha venido en descenso con pequeños esbozos de recuperación a partir de 2016, 2007, 2018. Y bueno, 2019 se esperaba que tampoco el crecimiento fuera mayor al 3% en la economía mundial. Entonces, venimos de una gran crisis, que fue la crisis hipotecaria de Estados Unidos, que afectó a todo el planeta, que ya lo vamos a ver más adelante también, cómo afectó también a la economía mexicana hace 11 años, y cómo se conjuntó esto con otra historia muy parecida, al menos en nuestro país, de una emergencia de salud también, ¿sí? Pero vemos que realmente la economía como tal no estaba en bonanza, no estaba en un momento bueno y, pues, bueno, viene y se complica otro poco más, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? El Producto Bruto Real de China en comparación con el Producto Interno Bruto Mundial. ¿Qué es lo que vemos? Obviamente, si la economía mundial se desacelera, la fábrica del mundo pues también tiende a desacelerarse, ¿no? China venía con crecimientos muy fuertes, a partir de 2004 empieza a crecer arriba de 2 dígitos y a partir de 2007, en conjunción con toda la economía mundial, que a partir de ese punto hay un punto de inflexión en donde se deja la tendencia de crecimiento y empezamos a tener una tendencia de decrecimiento. Entonces, si el sector productivo del mundo se desacelera, empieza a producir menos, la generación de riqueza es menor, obviamente esto impacta a toda la economía mundial, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Aunque tenían diferentes tendencias, van en el mismo sentido. Aquí que tenemos Estados Unidos y China. Estados Unidos sigue un patrón de crecimiento muy parecido al que tiene la economía mundial, la gran desaceleración de 2009 con una caída de su Producto Interno Bruto de 2.5 y China que trae aquí un crecimiento de 2008 a 2009 del 9.4%, pero a final de cuentas es mucho menor que el 14%, es casi 5 puntos porcentuales menos que en su nivel más alto. Y vemos cómo aquí la lucha por los mercados internacionales y sobre todo la gran producción china y la gran necesidad de productos estadounidenses empiezan a forjar lo que estuvimos viendo toda la segunda parte del año pasado y principios de este año, que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que es parte también del entorno en el cual
nos llega la crisis del COVID, ¿sí? Independientemente de todas las teorías de conspiración y todo lo que podamos escuchar y ver, eh, ya traíamos esa parte. Estados Unidos quería reducir las importaciones chinas. China decía, pues yo nada más pongo mis productos a la venta, a los precios y con las condiciones que nosotros creemos que son las mejores. Y bueno, pues adelante, vamos sobre de eso. Y ninguno de los dos cedía. Se veían por ahí algunos pequeños esbozos a principios de año de acuerdo o de parar la disputa comercial, y en eso, bueno, pues nos agarra la crisis del COVID. Las perspectivas regional y nacional, ¿cómo estábamos aquí? Pues obviamente siguiendo los patrones de crecimiento de la economía mundial, ¿no? En verde podemos ver el patrón de crecimiento de la economía mexicana en un indicador que es el crecimiento del Producto Interno Bruto Real, que nos dice que en 2009, con toda la crisis económica, pero también la crisis sanitaria que estábamos viviendo, tuvimos una reducción del Producto Interno Bruto del 5.3%, Estados Unidos trae una reducción del 2.9% y Canadá tiene una reducción del 2.5%. De ahí todas las economías se recuperan, unas más, otras menos, obviamente dependiendo su nivel de producción. La economía mexicana es más sensible a cambios en los patrones de comercio mundial y de producción mundial. Entonces, por eso es que México cae más que los demás, pero también cuando recupera a tasas de crecimiento más aceleradas. Pero vemos que a partir de ese año 2010, que es el año de la primera recuperación, del inicio de la recuperación de la crisis de 2009, vemos un patrón de desaceleración. Cada vez crecemos, pero crecemos a menores tasas. Si lo vemos aquí, nosotros veníamos de 2000, 2001, también otra crisis, la crisis del .com de 2000, 2001, donde otra vez reaccionamos más a la baja que los demás países. Nosotros tuvimos tasas de crecimiento negativas, mientras que todavía Estados Unidos y Canadá mantuvieron tasas de crecimiento positivas. Nos recuperamos y otra vez podemos ver que las tasas de crecimiento de México en un punto llegan a ser más altas que las de los demás países por su sensibilidad a la demanda internacional, y no terminábamos de recuperarnos plenamente de la crisis del 2001 cuando llega la crisis de 2009. Y después veníamos, si bien creciendo, veníamos cada vez creciendo a un menor ritmo. ¿Esto qué significa? Pues que empieza a haber deuda social de la parte económica con la parte de la población, ¿sí? A final de cuentas, sí crecemos, pero no lo suficiente para dar servicio a toda la población o brindar todos los servicios que se requieren a la población. Entonces, ahí ya traemos un entorno que desde principios de la década traíamos bajas tasas de crecimiento, y bueno, pues ahora con la pandemia del COVID, se van a ver todavía más acrecentadas, ¿no? Se van a ver acrecentadas. ¿Qué es lo que tenemos? La evolución del Producto Interno Bruto desestacionalizado, y cómo lo veríamos con la tendencia. Esto nos sirve a nosotros precisamente para saber cómo estamos y hacia dónde nos estamos moviendo, ¿sí? Es un modelado matemático muy sencillo, ¿sí? Pero a final de cuentas, ¿qué es lo que nos dice? ¿Dónde estamos realmente creciendo y dónde entramos en crisis? Toda la línea azul es el Producto Interno Bruto, los datos desestacionalizados del Producto Interno Bruto que se van moviendo conforme a la actividad económica, y la línea verde lo que nos dice es lo que hubiéramos podido crecer si hubiéramos utilizado los recursos de una forma eficiente, sin tener grandes cambios en la producción, llegando al mismo punto, ¿no? Como lo vemos, partimos del mismo lugar y terminamos en el mismo lugar. ¿Qué es lo que sucede? Aquí nos dice, ¿sabes qué? Tienes unos periodos de expansión económica en donde la economía está muy bien, donde están generando empleos, donde se está generando riqueza,
donde a lo mejor tienes un poco de presiones inflacionarias, pero el aumento en la producción, el aumento en el empleo, el aumento en todos los indicadores sociales, te permite hacer frente a eso. Y por acá, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos un periodo de crisis, ¿no? Aquí lo que podemos ver en este punto es la crisis económica de 2004-2005, que obviamente nos manda por debajo y entonces tenemos una recesión. Nos recuperamos aproximadamente a finales del 96, principios del 97, y empezamos una tendencia de crecimiento bastante fuerte, ¿sí? Con altibajos, acercándonos al potencial, regresando a la senda de crecimiento, ¿hasta dónde? Hasta 2008 y 2009. Aquí precisamente lo que vamos a tener es el segundo trimestre de 2009, que es cuando se declara la emergencia sanitaria eh, la influenza. Segundo trimestre de 2009, que es el que está marcado aquí, es donde llegamos al punto más bajo. Obviamente tenemos la circunstancia de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, que empezaba a detonar en la segunda parte de 2008, en el segundo semestre, y bueno, pues empieza a afectar. Después vemos una recuperación alrededor de 2010, y en 2010 vamos a tener episodios de crecimiento, estancamiento, crecimiento, 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 hasta 2017, principios de 2018, donde empezamos otra vez a crecer menos hasta llegar al punto donde nos encontramos con la línea verde, ¿no? Que es la de tendencia de crecimiento. Entonces, como nosotros lo vemos, no llevábamos ni uno, ni dos, ni tres trimestres durante final del segundo semestre del año pasado y primer trimestre de nos estuvieron preguntando siempre, oye, ¿estamos en crisis? ¿No estamos en crisis? ¿Estamos en una recesión? ¿No estamos en recesión? A final de cuentas, dependiendo qué es lo que tomes como recesión. Si tú como recesión tomas que estás produciendo menos de lo que podrías producir, no estábamos en recesión todavía. Si tomas en cuenta la definición técnica de 3 trimestres consecutivos con menor crecimiento económico, bueno, pues entonces entramos en recesión desde el cuarto trimestre, desde el tercer trimestre de 2018. Entonces, por eso es que es medio complicado determinar, aún entre los economistas, ponernos de acuerdo cuándo entramos en recesión o cuándo no entramos en recesión, porque necesitamos ver no nada más un solo indicador, sino necesitamos ver cómo está funcionando la economía completa. Entonces, por ejemplo, en estos periodos podemos hablar de un periodo completo de recesión económica. Aquí estábamos en una desaceleración, ¿sí? Porque si ven, el PIB empieza a no crecer, a no crecer, a no crecer, ¿sí? O a lo mejor a crecer a tasas muy pequeñas, ¿sí? Pero cada vez más acercándose al potencial, a lo que podría estar creciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que aquí nosotros vamos a ver que se acerca y después pasa por debajo, y entonces ahí es cuando algunos economistas podemos decir ya estamos en recesión, y otros que dicen desde que ven esta caída, aunque esté por arriba, dicen ya estamos en recesión, ¿no? Pero lo que sí era indudable es que a final de cuentas la economía mexicana venía creciendo a tasas muy bajas y ya estábamos en una desaceleración económica, como lo podemos ver en esta otra gráfica, que es el Producto Interno Bruto medido por la variación porcentual en los diferentes años, llegando hasta el último trimestre de el año pasado, de 2019. ¿Qué es lo que vemos? Pues nuevamente, otra vez, aquí vemos la crisis del 95. Su impacto en el segundo trimestre del 95 fue de casi menos 8%, y bueno, de ahí empezamos la recuperación, 96, 97, viene el gran rebote, porque a final de cuentas, después de una gran caída, tenemos un gran rebote de crecimiento, ¿sí? Y luego empezamos a caer paulatinamente hasta 2000, 2001, de ahí empezamos otra vez otro periodo de recuperación, ¿sí?
Viene otro periodo a partir de 2006, donde la economía, tanto nacional como internacional, se empieza a sobrecalentar, empieza a tener un exceso de demanda, empiezan a aumentar los costos de producción, por lo tanto empiezan a aumentar los precios, las mercancías, los bienes y los servicios se empiezan a verse, empiezan a producirse cada vez más caros y por lo tanto la gente también empieza a consumirlos menos y empieza otro periodo de desaceleración que cae en la crisis de 2009. Y les digo, aquí tenemos dos grandes efectos, mientras que aquí el único efecto que tuvimos en 1995 fue el error de diciembre, acháquesela a quien se le achaque, ¿sí? Pero el error de diciembre nos llevó a esta crisis. Aquí tenemos dos efectos, sobre todo podemos ver el primer trimestre, que podemos decir que viene por la crisis, nos cae aquí. La crisis económica, digamos que nos hace bajar de este punto, que ya es un punto negativo, menos 0,5, 0,75%, nos hace caer hasta aproximadamente menos 5,5, 5,75. Ese es el efecto de la crisis económica. Pero el segundo trimestre, esta parte de aquí, ya del 5,75 al 9, al 8%, podríamos decirlo, o sea, esos poquito más de 2 puntos porcentuales, son precisamente los efectos, o podríamos decir nosotros que son los efectos de la pandemia de influenza, que como lo comentaba anoche el doctor Gatell, ayer exactamente se cumplieron 11 años de ese evento, ¿no? Entonces, este efecto, estuvimos ahí, si no mal recuerdo, fueron creo que nada más 2 o 3 semanas que estuvimos este, en cuarentena, o que nos pidieron que nos quedáramos en nuestras casas, igual que ahorita, hubo algunos cambios en la sociedad, se nos empezó igual, lávate las manos, usa gel antibacterial, no, no salgas. Y aquí les voy a pedir una disculpa porque, bueno, son imponderables que tenemos en la vida. Los servicios tienen que seguir funcionando afortunadamente. Ok, en sí, según la información que alcancé a recabar de diversos medios, nos dice que la noche del 30 de marzo el gobierno federal, no, pero esto fue de 2020. El 23 de abril de 2009 empieza la crisis por la influenza. Y estuvimos hasta el 3 de mayo, ¿sí? Aproximadamente 15 días, ¿no? Son 7 y 3, 10 días estuvimos ahí, ¿no? La crisis de la influenza ocurrió del 23 de abril al 3 de mayo, 10 días, y esto fue lo que provocó en la economía nacional, ¿sí? Toda aquella pandemia de la influenza, nosotros estimamos que anda alrededor del 2% y con su corta duración, ¿sí? Aún con su corta duración, tuvo un impacto fuerte en la economía nacional, obviamente, ¿por qué? Pues porque volvemos a lo mismo. Nosotros reaccionamos más que otros países, más que otras economías más robustas, más fuertes, donde tienen más diversificada su producción, tienen industrias más grandes que pueden soportar más cualquier shock económico, cualquier pandemia, cualquier cosa por el estilo. Entonces nosotros reaccionamos un poquito más. Pero si nosotros lo vemos, al siguiente año ya estábamos otra vez con tasas de crecimiento positivas, también casi en el 8%, recuperando todo lo que se, todo lo que se había caído. Y les digo, aquí una parte lo podemos interpretar por la crisis, exactamente, ¿no? Este, Aquí esta parte la podemos interpretar por la crisis y parte de esta caída, de esta segunda parte de la caída, la podemos achacar directamente a la crisis de influenza, que ese fue el análisis que nosotros hicimos
cuánto realmente afectó la crisis de influencia y cuánto duró, ¿sí? Y cuánto duró la economía en, en un periodo de disminución productiva. Pero, a final de cuentas, 4 trimestres después estábamos ya de vuelta en sendas de crecimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Que a partir de ese momento la economía mexicana no ha vuelto a crecer a tasas mayores al 5%, empieza una caída a tasas de poquito más del 5%, después bajamos al 4% y de ahí vamos en caída libre hasta el cuarto trimestre de 2019, que ya tenemos tasas de crecimiento negativas, ¿no? Todos recordamos el menos 0.1%, que crecimiento, lo que sea, pero al final de cuentas no es algo que fue a partir de aquí, o que fue a partir de aquí, de que alguien tomó el poder, sino esto lo venimos arrastrando desde toda la década. 10 años, y si nos vamos un poquito más atrás, aún con la crisis del 95, venimos arrastrando una tendencia de crecimiento negativa desde 1996, ¿sí? Que fue la recuperación de la crisis del 95. Entonces, podemos verlo en el contexto del largo plazo o podemos verlo en un contexto ya no de tan largo plazo, digo, estamos hablando de 10 años, que en la economía, en la vida económica de una nación no son nada. Entonces, en la última década no hemos podido crecer, no hemos podido mantener tasas de crecimiento, vemos una tendencia claramente negativa, entonces lo que vemos es una clara tendencia de desaceleración económica que cubrió toda la década. Si a 1980 le llamamos la década perdida, esta podría estar en la década desperdiciada, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí nos pegó muy fuerte la crisis de 2009, nos recuperamos muy bien como se esperaba, pero a partir de ahí no hemos podido mantener un crecimiento estable en toda la década, independientemente de si aquí gobernaba uno, acá gobernaba otro y acá gobernaba otro. La tendencia es muy clara con los datos. No hay un cambio en esta parte, ¿no? Entonces ya traíamos esos problemas y esos problemas ahora se les suma la parte de la crisis mundial de COVID. ¿Cómo impacta la pandemia a la economía y no nada más de las naciones, sino a la economía mundial? Bueno, aquí tenemos 3 partes, ¿no? Vemos las acciones de contención. ¿Qué es lo que nos dicen que debemos de hacer para contener la pandemia? Bueno, primero restringir la movilidad de personas y de medios de transporte internacional. ¿Por qué? Porque mientras más se muevan los medios de transporte internacional, más gente se va a mover entre países y entonces el contagio entre países es mayor. Entonces nos dicen, quédate en casa y no salgas, ¿no? Hay cierre de espacios públicos, sobre todo en la parte del sector turismo, en la parte comercial y, más importante, en aquellas empresas productivas que no sean indispensables para mantener la vida y para darle servicio al sector salud. Esas son las recomendaciones para la contención, las más básicas, obviamente cada una tiene sus particulares y puede haber otras que son satélite de estas o son parte de estas que ayudan a estas para mitigar la propagación de la pandemia. Ahora, estas medidas de contención, ¿qué impactos tienen? Ahora lo vamos a ver en la oferta. Hay una reducción de la oferta agregada, básicamente, ¿qué es? Pues básicamente los productos que ponen las empresas de toda una economía, o que pone toda una economía en su conjunto, a disposición tanto de los consumidores nacionales como de los consumidores internacionales. Y, obviamente, pues al gobierno también. ¿Por qué se reduce esta oferta? Pues hay cierre de establecimientos por estas medidas de contención. No puede el sector manufacturas
tiene que cerrar o tiene que reducir su personal al mínimo para poder seguir operando. Y entonces, ¿qué sucede? Pues hay menos manufacturas, hay menos coches, hay menos televisiones, hay menos bicicletas, hay menos de todo. Todo aquello que no sea esencial, como alimentos, bebidas, bueno, ya todas estas actividades esenciales que nos dijo nuestro querido presidente y el gobierno nos dijo que eran actividades esenciales, esas son las únicas que están funcionando, hay una reducción de aproximadamente el 40%, entre el 40 y el 60%, dependiendo a quién le preguntes y dependiendo qué estadísticas puedas tomar, de reducción de la actividad económica, que no de la reducción de la movilidad, ¿no? Porque de la movilidad nos dicen que dependiendo ciertas partes, vamos vamos teniendo, dependiendo si eres un ámbito rural, si eres una gran ciudad, una ciudad más pequeña, tienes una reducción de la movilidad más grande o menos grande, ¿no? Pero en promedio también es entre el 40 y el 60% de la movilidad, llegando a picos en la Ciudad de México del 80%. Entonces, la gente no puede ir a trabajar. Hay gente que puede trabajar desde su casa, somos afortunados los que podemos trabajar desde casa, ¿sí? Pero hay gente, sobre todo en este sector de las manufacturas, que no pueden trabajar desde su casa. Yo digo, yo no puedo operar la maquinaria o el equipo con el que producimos bienes y servicios desde mi casa, tengo que estar físicamente en la planta. Y entonces, si no me dejan ir a trabajar o no puedo yo abrir mi planta, digo, vamos a hacer un ejemplo muy claro, las cerveceras. Las cerveceras no fueron catalogadas como empresas esenciales y estaban buscando la forma en que pues, pudieran operar, porque a final de cuentas no se puede hacer cerveza sin gente. Yo no puedo mandar a los trabajadores de la planta productiva a su casa y que trabajen desde allá. Puedo mandar a los administrativos, puedo mandar al personal directivo a trabajar desde su casa, pero a final de cuentas la producción de bienes y servicios, por sus características, sobre todo la de bienes, se tiene que hacer directamente en la planta. Y entonces, si los empleados no pueden ir a trabajar, pues entonces hay menos productos disponibles en el mercado. ¿Sí? Hay una reducción de la producción únicamente a la esencial, disminución de las actividades de servicios, y aquí sí vemos por qué, porque el servicio lo presta una persona, y si la persona no puede salir, si la persona no quiere salir, ¿por qué? Porque hay instrucciones del gobierno o simple y sencillamente por protección de su salud no quiere salir a prestar su servicio, pues obviamente es un servicio que no se realiza, no se consume y por lo tanto no se produce y no genera ingresos ni para la persona que lo realiza ni para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y luego tenemos interrupciones a las cadenas de suministro. Hemos tenido una cantidad de problemas impresionantes, pero impresionantes para mover mercancías de diferentes lados, ya sea de China, de Estados Unidos, de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica. ¿Por qué? Pues porque estas medidas de contención hacen que se reduzca el personal en las aduanas, hacen que se reduzca el personal en las fábricas, en los medios de transporte, y obviamente pues eso retrasa la producción, retrasa la distribución de bienes. Si es materia prima, pues retrasa la producción de bienes. Si es el bien ya terminado, retrasa su distribución y por lo tanto el consumo del, de las personas o de las familias que necesitan ese producto. Se ha tratado de que de reducir eso al máximo, pero a final de cuentas hay estos efectos, ¿no? Y hay una serie de efectos colaterales digamos que aquí nada más pusimos 3 puntos básicos, pero cada uno de estos, aún este que está desglosado aquí, tiene una serie y una cantidad de cuestiones más particulares que nos tomaría demasiado tiempo atenderlo, pero a final de cuentas todo eso reduce la oferta de productos y servicios en el mercado. Y luego viene la demanda, porque no nada más nos quedamos en la parte de que, ok, no puedo ir a trabajar y no puedo producir lo que producíamos.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos? También tenemos una reducción de la compra de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque la gente no sale de su casa, ¿sí? Por las restricciones a la movilidad, no puedo hacer lo que estaba yo acostumbrado a hacer. Ok, si tengo un rato, un rato libre, voy a algún servicio de entretenimiento y genero ingreso para ellos y yo obtengo un beneficio que es el entretenimiento. Ahora con las restricciones de movilidad no lo puedes hacer, ¿sí? Y cambios de hábitos en el consumo. ¿Qué es lo que sucede? Anoche estaba hablando precisamente con las personas de cámaras empresariales y nos comentaban que las ventas de autoservicio estaban creciendo exponencialmente, estaban creciendo a números, en sí no se los voy a dar porque yo todavía no, no tengo un dato duro, algo que lo pueda comprobar, pero estaban diciendo que están creciendo más del 200%, más de dos veces sus ventas en estas últimas 4 o 5 semanas que llevamos, 5 semanas y media que llevamos de medidas de contención, han crecido en enormidad las ventas de los autoservicios. También estamos platicando con otra persona que se dedica a pagos electrónicos y también han crecido más de 5 veces las transacciones electrónicas. Aquí es donde vienen los cambios en los hábitos de consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si no puedo salir, ¿qué es lo que hago? Pues trato de acercarme los bienes o lo que yo necesite a mi casa. Y afortunadamente, ahorita estamos en una coyuntura tecnológica que nos permite hacerlo y obviamente estos cambios en el consumo nos llevan a qué? También a la concentración. ¿Por qué? Porque precisamente en México hay 2 o 3 empresas que se dedican a garantizar los pagos en línea y no más. Ujú. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues entonces empiezas a generar crecimientos o desarrollos industriales muy focalizados en 2 o 3 grandes empresas, ¿no? Volvemos también los centros comerciales, otra vez. ¿Cuántas empresas son? 4 o 5 grandes empresas a nivel nacional de cadenas comerciales son los que se están llevando la mayor parte del consumo, del poco consumo que hay, porque hay una reducción en la compra de bienes y servicios, ¿sí? El poco consumo que hay se lo está llevando un pequeño grupo de empresas. ¿Sí? Eso entonces también hace cambios de hábitos en el consumo y también genera pues otros problemas a su vez, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, si yo todo lo mando pedir al súper o todo me lo traen del súper o o llamo al súper para que me digan, oye, ¿sabes qué? Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto y voy a tal hora para recogerlo. Ah, bueno, pues ok. Sí, es muy cómodo, muy fácil y te ayuda mucho a hacer esta parte, pero todo eso que compraste en el súper a lo mejor el 40, el 50, el 60% lo hubieras podido consumir en los negocios de tu localidad y ayudas a esos pequeños negocios, ¿no? Pero por la facilidad y por encontrar todo en un solo lugar y poder pagar con medios electrónicos, a lo mejor te prefieres el supermercado que otro tipo de negocios, ¿no? Y bueno, el impacto a los negocios de turismo, a todos estos servicios, a estos 2 servicios, sobre todo al de turismo y al comercial. ¿Qué fue lo que pasó? Se detienen los viajes. ¿Por qué? Por la restricción a la movilidad. Y no nada más los viajes de placer, no nada más las vacaciones, que ya lo vivimos las semanas anteriores con las vacaciones de Semana Santa, sino también los viajes de negocio. Desde febrero, nosotros estábamos detectando que se estaban ya reduciendo viajes de negocio a Europa, y ya no se diga hacia ya se daba por descontado, pero ya desde febrero se estaban reduciendo viajes de negocios a Europa por la preocupación de la pandemia del COVID. Y bueno, pues los servicios de entretenimiento, ¿no? Perdón. Los servicios de entretenimiento que ahora, pues al no poder ir nosotros
a las salas de cine, a las salas de concierto, a las salas de, de entretenimiento, pues lo traemos hacia la casa. ¿Y qué es lo que estamos viendo también? Estamos viendo crecimientos exponenciales en las cadenas de streaming, en la compra de contenidos en línea y cuestiones por el estilo, ¿no? Pero a final de cuentas, muchos de estos no son nacionales y los pagos que se hacen son internacionales y, pues sí, ayudan al origen de las empresas, pero la economía mexicana no recibe un beneficio de esto, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos ver esto? Esto lo podemos ver muy fácil. ¿Cuáles son sus efectos? Bueno, nosotros aquí estábamos muy felices con una oferta normal, una demanda normal, teníamos un nivel de PIB real al que estábamos desacelerando y cayendo todo bien. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo primero que tenemos? Tenemos este movimiento, ¿sí? Tenemos este movimiento descendente de la oferta. ¿Por qué? Por todas las razones que acabamos de ver, que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Se desplaza la oferta. ¿Eso qué hace? Pues a final de cuentas, hace que el equilibrio del mercado, pues si la demanda no cambia, como no cambió en un inicio, ¿sí? Nos lleve a un nuevo equilibrio, pero ese nuevo equilibrio es con un nivel de producción menor, ¿sí? Estábamos aquí, esta era la cantidad de dinero que se producía en la economía, la cantidad de riqueza o la cantidad de productos y servicios o el valor de ellos que se producía. Cuando se reduce la oferta agregada, se reduce también el valor de esos bienes y servicios y por lo tanto entonces ya tenemos una parte de la desaceleración económica. Pero ¿qué sucede? No bien termina de pasar esto cuando viene la caída en la demanda por las medidas de contención particulares o personales de quédate en casa, no salgas más que a lo más esencial. Y entonces volvemos a tener otra caída del valor de la producción, del crecimiento económico, de la riqueza de la nación y obviamente pues, de los ingresos de las personas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, para que las empresas puedan reducir su producción, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan reducir sus costos, ¿sí? Y para reducir sus costos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y si no voy a producir más, pues no necesito a la gente, que es lo que que es lo que el gobierno está tratando de decir. Ok, sí, no vas a producir más y es más, vas a producir menos o no vas a producir. ¿Cuál es la idea lógica de cualquier empresario? Si yo no voy a ocupar a esta persona, no, no le pago. Y para no pagarle no es que le diga, ah, mira, te quedas aquí y no te pago. No, es, si estás aquí te tengo que pagar. Si no estás aquí, pues ya no te tengo que pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la parte del desempleo, que es contra lo que está luchando el gobierno. Que por esta disminución en la oferta agregada no caiga la demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si se reduce la oferta, pero todos mantenemos nuestro ingreso, vamos a hacer que esta disminución de la demanda, sea menor. Y entonces, que quede en cualquier lugar de estos, que no llegue hasta acá. ¿Por qué? Porque la gente todavía sigue teniendo ingresos, ¿sí? Sigue teniendo ingresos, a lo mejor, sí, hay una disminución de la producción, hay una reducción del Producto Interno Bruto, pero no es tan grande. Puede que exista un aumento de los precios, del nivel de precios, que es lo que estamos midiendo en el eje vertical, el nivel de precios. ¿Por qué? Pues porque hay más gente con dinero que quiere una menor cantidad de productos. Y entonces, pues a final de cuentas, los precios pueden subir, porque nada más por la simple ley de la oferta y la demanda. Si hay escasez, el precio sube.
¿sí? Si hay excedentes, el precio baja, entonces no tenemos ningún problema hasta aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se disminuye la producción, cuando no se deja salir a la gente que trabaja por su cuenta, los prestadores de servicios independientes y toda la gente que no puede trabajar desde casa, no tiene ingresos o se ve reducido su ingreso. Hemos visto que hay empresas que les redujeron en una primera instancia cuando se dijo que, que las medidas de aislamiento social le dijeron a sus empresarios, digo, a sus trabajadores, es que te vamos a reducir el 30% de tu trabajo, digo, de tu salario, pero vas a trabajar desde casa, ¿no? Ok. Se da el primer aumento de las medidas de contención en cuanto a tiempo, pasamos de mediados de abril a finales de abril, y les dijeron, no, ¿sabes qué? Pues fíjate que como va a durar una quincena más, pues te vamos a bajar otro cachito, no te vamos a despedir, te vamos a mantener, pero pues, no te podemos seguir pagando ni siquiera lo que ya estábamos, tenemos que recortarte menos, pero vas a seguir teniendo tu trabajo y vas a tener y vas a poder seguir realizando tus actividades y vas a tener seguir teniendo un ingreso. Ujú. Y es temporal, en cuanto regresemos a trabajar normalmente, pues obviamente pues, regresas a tu sueldo. Ok. Y ahora que nos mandaron ya hasta el 30 de mayo, hay empresas que ya no pudieron soportar y que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Pues ni modo, es o bajarles el 50% de lo que ya están ganando menos, o recortar en un 20-30% la planta laboral, y bueno, pues cada quien tomó la opción que mejor le pareció, porque ahí sí no podemos decir si fue la mejor o fue la peor decisión. Obviamente cada quien conoce sus circunstancias y cada empresa conoce sus números, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces viene esta parte, ¿sí? ¿Qué tan fuerte va a ser la caída o qué tan grande va a ser esta disminución del PIB? Todo depende de qué tanto dure las medidas de contención y sobre todo el quédate en casa, ¿no? El no poder salir, el restringir la movilidad, de eso va a depender qué tanto nosotros quisiéramos, ¿sí? Como un deseo que se quedara por aquí o que estuviéramos por este lado, ¿sí? Que la reducción fuera muy baja, ¿sí? Podemos llegar a esto y todavía podemos irnos más para acá, todo depende de cuánto dure. Les digo, ahorita, desde que la sociedad en su conjunto empezó a quedarse en casa, que fue desde el 13 de marzo, digo el 13 de abril, no, sí, 13 de marzo, perdón. Desde el 13 de marzo, sobre todo, algunas escuelas y algunas empresas privadas, a partir del 16 de marzo, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a atender esto para que no se afecte mucho a nuestra comunidad. Algunos otros empezaron hasta el 23 de marzo, cuando ya la autoridad nos dijo, ¿sabes qué? Pues a partir de este momento sí ya hay cierre de empresas, hay cierre de actividades, no se va a permitir esto, no se va a permitir el otro, para evitar que se propague la pandemia, ¿sí? Pero hay algunos que llevan ya casi 6 semanas y no es posible aguantar mucho más, ¿no? Y luego te dicen, todavía te vas a aventar otras 6 más, dices, ay, está interesante el asunto, sobre todo si no tienes ingresos, que es lo que mucha gente dice, bueno, pues yo quisiera quedarme en mi casa, pero pues si me quedo en mi casa no como, entonces, necesitamos estar saliendo, ¿sí? Y entonces, vamos a lo del petróleo, pues ya andamos cerca de la hora. ¿Qué es lo que ha sucedido en el mercado petrolero? En el mercado petrolero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una situación bastante interesante. Estados Unidos, a finales de 2009 y durante toda la década pasada, no era uno de los principales productores de petróleo, sí producía, pero pues también traía mucha más importación de la que tiene. ¿Qué es lo que empieza a suceder? A partir de 2009 y desde que se empieza a hacer un poquito más rentable
la producción por fracking, empieza a producir más y a producir más y a producir más. ¿Hasta dónde? Hasta que llegó el boom del fracking en Estados Unidos en 2014. ¿Qué sucede con eso? Pues sucede de que de producir aproximadamente en esta parte tenemos el precio del dólar que está reflejado por estas dos líneas. La línea naranja es el precio del barril estadounidense, el West Texas Intermediate, y la línea gris es el petróleo Brent, que es principalmente el que se produce en Europa, ¿sí? Vean cómo, mientras Estados Unidos produce poco y va levantando su producción, los precios del petróleo se empiezan a elevar y empiezan a crecer. Obviamente, la crisis de 2009, ¿no? Aquí estamos inmersos completamente en la crisis de 2009, se producía menos y por lo tanto se requerían menos energéticos y bueno, todas las condiciones para que el precio del petróleo se cayera. La economía se empieza a recuperar para 2010 y para 2011 el precio del petróleo estaba arriba de los $100 o alrededor de los $100, ¿no? Como vemos aquí, entre 80 y $120 estuvo desde 2011 hasta 2014. ¿Qué es lo que pasa en 2014? En 2014 viene toda el boom, la explosión en Estados Unidos del fracking. Empresas petroleras y no petroleras empiezan a invertir. ¿Por qué? Porque el fracking ya se vio que es una realidad, que se puede exportar, que se puede vender el petróleo y más a precios de $120 con costos de producción de 35, 40, $45, aún el fracking que es el más caro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues todo el mundo empieza a producir y la producción de Estados Unidos se duplica en 10 años. En 10 años, Estados Unidos pasó de producir alrededor de 5 millones de barriles diarios a producir casi 12.5 millones de barriles diarios. ¿Sí? Esos 5 millones de barriles diarios le permitieron, uno, ser más autosuficiente en el consumo de energéticos, principalmente petróleo, pero acompañado de gas natural bueno, otros derivados que se encuentran en los mismos yacimientos, y lo hace un competidor fuerte para los principales países productores y exportadores de petróleo. Vamos a llamarlos la OPEP, ¿sí? Entonces, se vuelve un competidor muy fuerte. ¿Y qué es lo que sucede con el precio? Pues como en todo, si aumenta la oferta, disminuye el precio. Y entonces empieza aquí la guerra. Todo el mundo se empieza a echar la culpa. No, es que los árabes dicen que son los estadounidenses dicen que son los rusos dicen que son los de Europa Oriental, y bueno, todo el mundo en el mercado petrolero dice que los demás tienen la culpa, pero que ellos están bien. Y entonces empieza la guerra de precios. Ah, pues si tú no bajas tu producción, yo tampoco. No, pues yo tampoco. Yo tampoco. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con el precio del petróleo? Lo traíamos alrededor de $60 para principios de este año. Y bueno, ya después llegamos hasta lo que vimos la semana pasada, ¿no? O bueno, principios de esta semana, el lunes, martes de esta semana, si no mal recuerdo, el martes, que hasta te pagaban $2.37 para que te llevaras un barril de petróleo, ¿sí? Pero, ¿cómo impacta eso a México? Ah, bueno, aquí está la producción de petróleo crudo de México y de Estados Unidos, y podemos ver esta parte, ¿no? Cuando Estados Unidos está alcanzando su punto más bajo de producción petrolera, México está alcanzando su punto más alto de producción petrolera. Pero a partir de ese momento, la producción de petróleo de Estados Unidos empieza a crecer exponencialmente, ¿sí? Aquí lo tenemos, aquí estamos midiendo la producción en miles de barriles diarios de Estados Unidos y de este lado vemos la de México, ¿no? Mientras nosotros alcanzamos 3.500, bueno, 3.5 millones de barriles diarios, Estados Unidos estaba produciendo aproximadamente 5 millones, 5.2, 5.3 millones de barriles diarios, y de ahí empieza a crecer. ¿Y qué es lo que sucede? México empieza a decrecer. Aquí hay un punto de inflexión muy, muy grande, que fue el cambio del régimen fiscal de Pemex en la presidencia de Vicente Fox. Se cambia el régimen fiscal de Pemex, que decían que era muy restrictivo, porque le pedía altas tasas impositivas y cuestiones fiscales,
Y dijeron, ¿sabes qué? Le vamos a cambiar, ya no va a pagar en porcentaje, ahora va a pagar una tasa fija. Y vean lo que sucedió con la producción de petróleo a partir de ahí. Luego, llegamos a la crisis de 2009, ok, todo en orden, y luego esta parte de aquí es donde se empieza a hablar de las reformas estructurales de la economía y sobre todo donde se empieza a cabildear ya en el Congreso la reforma energética, la tan mal llamada reforma energética, y a partir de que se aprueba la reforma energética, tenemos otra desaceleración. Pero les digo, no viene de hoy, no viene de ayer, no viene de antier, esto viene desde mediados de la década pasada, desde 2005. Antes de eso veníamos aumentando la producción constantemente, obviamente en épocas de crisis pues se tiene que disminuir, pero venía con una tendencia de crecimiento. A partir de que se le cambia el régimen fiscal y de que se le mete mano a todo lo que traía Pemex, empieza a caer, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Llegamos hasta finales del año pasado, principios de este año, ¿sí? Bueno, principios del año pasado y hasta este año, donde se empieza a querer ver aquí un punto de inflexión. Todavía no sabemos si realmente va a ser un punto de inflexión como este, o va a ser un punto de inflexión como este, en donde viene de una caída, se recupera y se mantiene, ¿sí? Necesitamos ver qué es lo que va a suceder hacia adelante. Según la política implementada por el gobierno actual, esto va a tender otra vez a ser creciente, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a nosotros nos dicen, es que ya no hay que construir refinerías, entonces, ¿por qué Estados Unidos desde 2009 está construyendo y está produciendo cada vez más petróleo? Digo, yo no estoy ni a favor ni en contra de ninguna de las dos políticas, nada más veo este crecimiento en la producción, duplicar la producción de petróleo, y aquí la política es cada vez producir menos petróleo. ¿Sí? Eso es la evidencia. Yo no sé si la política está bien, si la política esté mal. Yo nada más veo estos cruces en donde alguien que producía una determinada cantidad de petróleo ahora está produciendo el doble. Y alguien que estaba produciendo una determinada cantidad de petróleo ahora produce la mitad. ¿Sí? Eso es todo. Ya el análisis y las conclusiones ya cada quien lo verá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? La producción, sí nos dicen, es que México produce 1.7 millones de barriles al día. Sí, ya vimos Estados Unidos produce 12.2, 12.3 millones de barriles al día. ¿Sí? Pero no toda la producción se exporta. ¿Qué es lo que tenemos? Obviamente, cuando producimos mucho, pues nos va a quedar mucho y podemos vender más. Estamos vendiendo casi 2 millones y teníamos un consumo de aproximadamente 1 millón, millón y medio de barriles para el consumo nacional. ¿Qué es lo que sucede cuando empieza a bajar la producción? Obviamente también baja la exportación, pero la exportación de petróleo, a final de cuentas, es uno de los principales ingresos del gobierno y no puedes este, y no puedes bajar de cierto nivel. Aquí nosotros vemos que anda alrededor el piso es 1 millón de barriles diarios, ¿sí? De exportación, y lo que se reduce es el consumo interno de esos barriles de petróleo. ¿Por qué? Pues yo produzco menos, pero no puedo vender menos de 1 millón de barriles. ¿Por qué? Porque son los contratos que ya tengo comprometidos, porque es lo que yo necesito para poder obtener los ingresos necesarios para mantener los niveles de gasto público, para hacer todo lo que el gobierno necesita hacer. Ellos necesitan vender por lo menos 1 millón, entre 1 millón y 1 millón y medio de barriles para poder mantener todas sus finanzas más o menos en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que se reduce? El consumo interno del petróleo que tú produces. Y de estar consumiendo 1 millón y medio de barriles diarios para autoconsumo, pasamos a poco más de 500,000 barriles diarios. Entonces, ¿y de dónde van a salir el resto? Si aquí estamos consumiendo 500, 1 millón, casi 1 millón y medio, vas a ponerle promedio 1.300.000 barriles de petróleo que se estaban consumiendo internamente. ¿De dónde van a salir? Si aquí nada más estoy consumiendo 700,000, estoy consumiendo la mitad, la otra mitad, ¿de dónde va a salir? Pues de la importación.
Y por eso se importan gasolinas, y por eso se importan petroquímicos secundarios, petroquímicos de tercer grado de procesamiento, se importan materias primas de otros lados. ¿Por qué? Pues porque el consumo nacional no está sustentado por la producción nacional. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no todo se vende. ¿Qué era lo que quería la OPEP? La OPEP quería que se bajaran 400,000 barriles de petróleo. ¿Sí? Una primera etapa 100,000, otra segunda etapa otros 100,000 y en una tercera etapa otros 200,000. ¿Eso en dónde nos dejan? Nos dejan aproximadamente 500,000 de barriles diarios. Esa era la reducción de producción que querían que hiciera México en la OPEP. 500,000 de barriles diarios no alcanza ni para mantener los gastos operativos de Pemex. Por eso es que México dijo, yo no puedo dejar de producir más de 100,000. ¿Por qué? Porque entonces bajo del millón y ni siquiera para los gastos saco. Porque no todo lo que produzco lo exporto. Y ahí está parte que yo me quedo. Sí, yo produzco 1.7, si produzco 1.6, ok. Pero entonces reduzco, si no puedo reducir mis importaciones, voy a tener que aumentar si no puedo reducir mis exportaciones, voy a tener que aumentar mis importaciones. Si de por sí ya la mitad de lo que necesito lo traigo de fuera, ahora reduciendo mi producción, aumentando el precio, me van a aumentar el precio de lo que me van a vender. Entonces, no puedo. Y luego me pides que reduzca mi producción de exportación a la mitad, pues menos, no sale, ¿sí? Esto es el análisis que parte, o lo más básico del análisis, que tiene Secretaría de Energía y por lo cual dice, yo no puedo reducir menos. Si estoy produciendo ya poco, no puedo producir más, más bajo que eso, no puedo producir menos que eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo produzco menos, aumenta el precio y lo que me falta me va a aumentar a mí también. Entonces, y aparte yo ya estoy en mi piso, vean, nunca habíamos estado en un nivel de exportaciones más bajo, siempre habíamos estado más arriba y ahorita ya hay puntos donde hemos bajado a menos del 1,000,000 de barriles diarios. Y luego reducir producción en 100,000, pues obviamente impacta en esta parte, ¿no? Y ahora sí, las perspectivas. ¿Qué es lo que nos decían? Hay diferentes perspectivas, ¿no? Tenemos perspectivas desde la parte internacional. Esto nos lo decía la OCDE en un primer documento que sacó, que era el coronavirus y la economía mundial en riesgo, donde decía que, bueno, todos íbamos a crecer y todos íbamos a estar, digo, estos puntitos nos decían cuánto iban a crecer antes cada una de las regiones o de los países y cuánto estaban esperando crecer ahora, ¿no? En 2019 y en 2020, ¿no? Había reducciones, ¿sí? Estados Unidos bajaba un poquito, pero no mucho, bajaba de 2 a 1.8, el conjunto de las 20 economías más grandes del mundo pasaba de 1.5 a 1.3, y bueno, ¿no? No pasaba nada, todo estaba muy bonito, nos decía que, pero después saca otro documento que se llama Evaluando los impactos iniciales del COVID-19 por las medidas de contención en la actividad económica, y entonces ahí es donde saca el episodio catastrofista, ¿no? A ver, Estados Unidos y las economías más grandes del mundo se van a reducir su Producto Interno Bruto entre 20 y 25%, va a haber gran caída en ventas al por mayor, el que le sigue son los servicios personales y las inmobiliarias, ¿sí? Y aquí nos muestra más o menos cuál va a ser el comportamiento del decrecimiento de la producción de cada uno de los países en cada uno de sus diferentes sectores que son los que van a ser más afectados, ¿no? Por ejemplo, el de hoteles, restaurantes y transportes, todo lo que tiene que ver con turismo está en esta parte naranja. Y bueno, y después lanza la bomba, ¿no? México menos 30%. Y obviamente, pues todos los demás países, ¿no? Si nosotros vemos el que menos es Irlanda con menos 15%, y de ahí todos van hacia abajo, Estados Unidos con menos 25%, y bueno.
Entonces, la OCDE ya nos mostró dos escenarios, ¿no? La OCDE nos muestra un escenario en donde todavía crecen y después nos dice un escenario donde vino el apocalipsis, el mundo se acabó y entonces la economía mundial no tiene remedio. Digo, ninguno de los dos es realmente un, un, un escenario viable, ¿no? O al menos real, o al menos esperable, ¿sí? Y digo, uno es el más catastrofista que hemos visto y el otro es el más optimista que hemos visto. Las perspectivas de los hombres de negocio. ¿Qué nos dijeron los hombres de negocio? Ayer tuve la oportunidad de hablar con un gran amigo que es Luis Curiel, que es director de atracción de inversiones en Coparmex Querétaro, y nos dice que están esperando aproximadamente ya hasta finales de mayo, si es que todo permanece como está hasta ahorita y no se incrementan las medidas de contención, una pérdida de entre 1.5 y 2 millones de empleos que se están perdiendo según sus cálculos y lo que ellos reportan, 20,000 empleos al día a nivel nacional, no nada más en Querétaro, hay que dimensionarlo, esto es a nivel nacional, ¿no? Con todos los datos que tiene la organización empresarial en su conjunto. Hay un aumento del endeudamiento de las empresas en todos sus tamaños, las micro, las pequeñas, las grandes. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si tu flujo de dinero, si el dinero que tú recibes por la venta de tus productos es menor, la cantidad de dinero que tienes para hacer frente a tus deudas o para financiar la producción del siguiente lote, pues es menor. Y entonces, ¿a qué vas a recurrir? Vas a recurrir a mayor préstamo, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, también con la perspectiva de otro empresario. ¿Sí? Hay un aumento del endeudamiento de las empresas. En sí, ¿qué es lo que te dice Andrés Manuel? Te dice, oye, ¿sabes qué? Aquí hay 25,000 pesos para ti, microindustria, que tienes uno o dos trabajadores para que las alcances a pagar aunque sea este mes. Eso pues no es otra cosa más que un aumento del endeudamiento. Te estás endeudando ahorita y sí, vas a pagar dentro de 3 años y vas a pagar 850 pesos, pero a final de cuentas te estás endeudando en algo que no habías pensado endeudarte, ¿sí? Aumento de la cartera vencida, obviamente, si tus clientes no están pudiendo vender la cantidad total de sus productos, pues tampoco están pudiendo cubrir el total de las facturas en los plazos que estaban señalados, ¿no? Tú tenías una actividad normal donde sabías que ibas a vender 10,000 piezas mensuales y ahorita estás en una actividad en donde vendes 3,000, pero el crédito que me dio mi proveedor fue de 30 días y en 30 días todavía tengo el 70% de la mercancía. ¿De dónde saco para pagar el 70% de la factura? Es imposible, ¿no? Entonces, ahí empiezas a renegociar con tus proveedores, pero a final de cuentas empiezas a caer en morosidad, no porque tú quieras, no porque el negocio esté yendo mal, sino porque las circunstancias económicas así te están llevando, ¿no? Para contrarrestar todo lo que habíamos visto de que se está concentrando el consumo en las grandes cadenas comerciales, en los grandes centros de consumo, ¿qué es lo que se está haciendo? Se están impulsando campañas de consumo local. ¿Por qué? Porque se está viendo que aproximadamente el 40% de las microempresas, ¿sí? Estas empresas, estos negocitos que están aquí en la esquina, que están en la placita que está cerca, hay unos que de plano no pueden abrir y hay otros que abren, pero la gente no va, ¿sí? La gente no va, ¿por qué? Pues porque la gente no quiere salir y no puede salir, ¿sí? Entonces, pues por mucho que ellos mantengan abierto y todo, no cae. Entonces, ellos están esperando una pérdida de aproximadamente el 40% de esos micronegocios, de esos pequeños negocios que se abrieron hace 1, 2 años, 3 años, donde trabaja el dueño, donde trabaja su esposa, a lo mejor tienen un par de empleados. Esos pequeños negocios son los que se están perdiendo. Ahora también, falta la reconversión de esos negocios. Oye, la gente no puede venir. ¿Cómo llego yo a la gente? ¿Cómo llego yo? Si es que mi producto es susceptible de poderse enviar, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo llego? ¿Cómo reconvierto mi modelo de negocio? El modelo del negocio normal y tradicional que conocemos es cómo hago que la gente venga. Ahora
y sobre todo en estas circunstancias tan particulares en las que estamos, ya no es nada más cómo hago que la gente venga a mi negocio, sino cómo hago que mi negocio vaya a la gente, que la gente sepa dónde estoy, qué es lo que hago, cómo lo vendo, qué es lo que tengo en oferta y que sepa que yo se lo voy a hacer llegar hasta donde está, obviamente dentro de un rango que me permita generar utilidades, ¿no? Si yo estoy en Iztapalapa, no voy a entregar en Ecatepec de Morelos. Digo, el costo nada más de envío supera el costo de- de- del alimento, la torta o lo que le haya yo vendido, ¿no? Entonces, obviamente, desde el consumo local podemos apoyar a que este 40% de las microempresas no caiga, ¿sí? Hay una reducción del ahorro de las familias y las empresas, no tanto de las familias, sobre todo de las empresas. En sí, en las familias lo que se está viendo es un aumento del ahorro. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas no hay dónde gastarlo. Es lo que es lo que veíamos. Sí, Andrés Manuel agarró y dijo, ¿sabes qué? Aquí te van 2 o hasta 3, adelantos de tu apoyo. Sí, ¿y en qué me lo gasto si no puedo salir? Me lo gasto en comida, pues sí, voy y compro la comida, pero pues voy y compro la comida que necesito para esta semana, para dentro de 15 días. Lo demás, ¿dónde está? Pues lo demás se queda o en la tarjeta o en mi casa, ¿no? En el caso de muchos adultos mayores, ¿qué es lo que hacen? Van, retiran el 100% de su apoyo y lo guardan en su casa, ¿no? Y entonces, pues el dinero sigue parado. O sea, sí, está muy bien el apoyo y todo el asunto, pero este, la gente es la que no puede salir a consumir. La gente puede tener dinero, pero no puede salir a gastarlo. Entonces, no llega a los empresarios, no llega a los comerciantes. Y entonces, las pocas empresas que tenían ahorros, que tenían excedentes de operación, que tenían fondos de reserva, pues están echando manos de ellos. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde alcancen. Y entonces, el margen de maniobra o el margen de capital de emergencia que tienen las empresas se va a reducir. ¿Por qué? Porque sí, si bien hay medidas de gobierno que hacen que la gente tenga dinero para que gaste, la gente no puede salir a gastarlo. No voy a ir a comprar 50 kilos de pollo. A ver, espérame, soy yo solito. ¿Para qué quiero 50 kilos de pollo? Aunque tenga el dinero para comprarlo, no lo va a comprar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el dinero se queda guardado. No sé cuántos de ustedes véanlo en su cuenta de banco y comparen la quincena pasada con una quincena normal, cuánto tendrían a estos días y compárenlo con lo que tienen hoy todavía desde de su último pago. El dinero se está quedando ahí guardado. ¿Por qué? Pues porque la gente no sale, no salimos. Entonces, a final de cuentas, los gastos se reducen. Pero esos gastos que no estoy haciendo en el exterior están reduciendo el crecimiento económico, ¿no? Por todo lo que ya vimos. Y falta de apoyo por parte del gobierno para mantener los empleos y las inversiones productivas, que es lo que veíamos, ¿no? O sea, se están dando los apoyos, pero se están dando por el lado de la demanda. El problema es de que la demanda no se puede realizar porque la gente no puede salir a comprar. Entonces, ahí habría que ver, sí, apoyar a los que menos tienen y ayudarlos, pero también del otro lado hacer que ese dinero les llegue, porque si yo mantengo a los que menos tienen con dinero y en su casa, pues de nada sirve. De nada sirve realmente que un adulto mayor haya recibido 5,000, 4,500, 5,000, 6,000 pesos, si no puede salir a gastárselos. ¿Por qué? Porque ellos son la población que más tiene que estar en su casa. ¿Sí? Entonces, no hay cómo ir por ahí, ¿no? Luego, otro gran amigo, Manuel Díaz, presidente de Seco Logistics y ha sido presidente de organizaciones internacionales de logística y cuestiones por el estilo, nos dice que lo que más pega es la incertidumbre, tanto en las causas de la pandemia, perdón, como en los efectos que tenga y cómo se va a manejar y hasta cuándo va a durar. No sabemos, estamos en la incertidumbre, de repente nos dicen que hasta el 13 de abril, de repente nos dicen que hasta el 30 de abril, de repente nos dicen que hasta el 30 de mayo y de repente nos pueden decir que hasta el 30 de junio. Entonces no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder y eso tanto en el mundo de las inversiones como en el mundo familiar, como en el mundo
de los negocios, la incertidumbre nunca es buena y siempre hace que la gente sobrereaccione. ¿Por qué? Porque la incertidumbre causa miedo y el miedo hace que la gente o se congele o sobrereaccione. Y ninguna de las dos es buena. Uh-huh. Y luego tenemos diferentes escenarios, ¿no? Un escenario de disminución y recuperación, así como lo vimos en 2009, sí caemos mucho, pero nos recuperamos a los 3, 4 semestres, un año, estamos recuperados. ¿Qué es lo que nos va a traer? Una oportunidad de transformación económica, política y social, ¿sí? Porque a final de cuentas, si todos en nuestro conjunto modificamos nuestro actuar, podemos mantener este crecimiento económico y podemos impulsarlo. Va a haber tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, que impulse la recuperación económica, eso esperamos, ya se están haciendo muchos desarrollos, por ejemplo, lo que estaba diciendo ayer, no recuerdo quién era del CONACYT en la conferencia de la tarde, el desarrollo de respiradores hechos con tecnología mexicana y apoyados por empresas y cuestiones por el estilo, ¿sí? Y un escenario de quiebre, o un escenario de quiebre en donde realmente todo esto se dé y nos convirtamos en una sociedad completamente diferente, con mayores oportunidades y con mayor vista de crecimiento. Lo que sí vamos a ver es un cambio en las cadenas de valor, ya lo vimos. Ahorita son son cadenas mundiales de valor que van a tratar de reproducirse por cadenas locales de valor. Ya vimos que no podemos depender de China, porque si a China le pasa algo, a todos los demás, o de Asia, de todo el sudeste asiático. ¿Por qué? Porque entonces a todos los demás nos provoca una serie de problemas que no tienen idea. Nosotros llevamos 3 semanas tratando de traer una mercancía de Asia y todavía es fecha que no puede llegar a la Ciudad de México. ¿Sí? Por lo complicado que está el transporte, el paso por las aduanas, bueno, una serie de cosas de comercio exterior, ya en la operación del día a día, que se complican nada más por la pandemia, ¿sí? Entonces va a haber, y eso va a traer oportunidades para la economía mexicana que si podemos utilizarlas tanto desde el gobierno como desde la iniciativa privada, tratando de ver desde nosotros, desde lo que hacemos, cómo podemos apoyar a esta transformación, qué puedo yo producir aquí en México que necesite la empresa nacional, pero sobre todo la empresa de Estados Unidos o de Canadá, vamos a poder ayudarnos a crecer y a generar una cadena de valor interna con nuestros socios, con nuestros clientes comerciales más fuerte. Y ahora sí, los escenarios. Bueno, BBVA nos dice que va a haber un decrecimiento entre 6 y 12%. Secretaría de Hacienda también nos dijo que va a haber una desaceleración. Obviamente ellos son muy moderados, del 3.9%. B por más nos dice que la economía mexicana va a crecer a menos 4.2% y la CEPAL nos dice que va a haber una reducción del crecimiento económico para México de menos 6.5%. Nosotros ya con base en todo lo que hemos visto y ya con la duración que nosotros vimos todavía hasta la semana pasada porque no teníamos contemplado que se alargara más, viene entre el 7 y el 5%, entre el 7.5 y el 10%, ¿no? Todo depende de si se queda hasta mayo, si se va si se queda a mediados de mayo o si se va hasta finales de mayo, ¿no? Eso era más o menos lo que nosotros teníamos contemplado. Ya no esperamos que se alargue a más del 30 de mayo las medidas de contención fuertes. A partir de ahí esperamos que se empiecen a ir relajando estas medidas de contención y siga adelante, ¿no? Me preguntan aquí las perspectivas del comercio internacional. El comercio internacional va a sufrir una reestructuración precisamente por la parte de las cadenas de valor, ¿no? Traíamos
y nosotros estábamos trabajando muy bien con cadenas de valor globales, perfectamente encadenadas, precisamente como empresas como las empresas de Manuel, todos estos operadores logísticos, ya no transportistas, ya no navieros, ya no logísticos, ya los que son integradores logísticos, los que son integrantes de las cadenas de valor, nos llevan a que todo esto vaya a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, o veníamos acostumbrados todavía hasta hace un mes, mes y medio, a que el producto, ya sea para su venta o para su transformación, llegara justo en el momento que se necesitaba, ¿sí? La famosa cadena de valor just in time. Yo lo necesito a las 9 de la mañana, me llega a las 8:50, ¿sí? Y entonces, ¿a dónde nos lleva eso? A un inventario de operación de cero con pequeños inventarios de resguardo, ¿no? Con pequeños inventarios de garantía. Sí, pero son muy pequeños, me alcanzan para un día, 2 días, una semana máximo de operación, por eso es un inventario nomás de resguardo, ¿sí? Pero a final de cuentas, ¿por qué? Porque todo me llega justo a tiempo, pero no me llega de la planta de Veracruz, o de la de Puebla, o de la de Monterrey, me llega de la planta de China, me llega de la planta de Brasil, me llega de la planta de Chile, de Burkina Faso, me llega de Alemania. ¿Sí? Entonces, cuando las cadenas de suministro internacionales se interrumpen, la producción la producción global ya no puede seguir adelante. Y entonces lo que estamos viendo es de que precisamente muchas cadenas de valor se rompieron en esta pandemia, siguen rotas, se están tratando de recomponer, pero está costando muchísimo dinero, ¿sí? El costo de transporte, digo, nada más, en vez de traértelo por barco, te lo traes por avión, es exponencial el aumento del costo, nada más para poder mantener tu producción. Entonces, no podemos estar a expensas de episodios como en la producción de bienes y servicios, sobre todo los de bienes y servicios de salud, por ejemplo, ¿no? Ahorita es imposible conseguir en territorio nacional insumos para la salud. Tienes que estarlos buscando en Estados Unidos, tienes que estarlos buscando en Asia, Sudamérica no puedes porque también ellos están en la misma posición, y entonces los precios se van a las nubes. ¿Por qué? Porque los tienes que traer en avión, y los tienes que traer en avión, tienes que traer unos cubrebocas que te cuestan 80, 90 pesos, tienes que subirlos a un avión que les va a duplicar el precio, nada más por el transporte, ¿sí? Entonces, las perspectivas del comercio internacional es que haya una recomposición de la producción internacional. No, no va a haber una reducción del comercio internacional, pero sí lo que vamos a ver es una relocalización de actividades productivas, ya no tanto a nivel global, sino más a nivel local, ¿no? A nivel regional, como lo vimos ahorita. Puede ser la zona del Temec, puede ser la zona de Centroamérica, la zona de Sudamérica, pero a final de cuentas, que buscando la productividad de los factores, o la productividad de las empresas, del trabajo, del capital, de donde te dé mayores resultados, y puedas garantizar el flujo de mercancías y sobre todo de insumos entre tus diferentes plantas. Va a haber una recomposición de las que más se puedan. Por ejemplo, aquí tenemos un gran problema. Muchas partes de los automóviles que se producen en México vienen de Asia, o venían de Asia, y entonces el volumen de comercio de esa parte se redujo sustancialmente, ¿no? O sea, no te voy a decir un número porque no lo tengo a la mano, pero de que sí hubo una reducción de los flujos comerciales, sobre todo intercompañía, para la producción de bienes, este,
llegar a esa parte, ¿no? Llegar a que no se rompa otra vez la cadena de valor y que se pueda seguir produciendo, aunque en diferentes partes del mundo ¿cómo se llama? Esté cerrado. Puede cerrar Asia. Ah, pues no me importa, yo puedo seguir produciendo en Norteamérica o en Centroamérica o Sudamérica. Ah, está cerrado Europa. Ah, bueno, pues no importa, yo puedo seguir produciendo en otros lados. Es más, está cerrado Asia al comercio internacional. Ah, ok, está bien, no importa, porque yo puedo producir dentro de Asia. Y entonces mi mercado asiático no se va a ver impactado, mi mercado europeo no se va a ver impactado, mi mercado de Norteamérica no se va a ver impactado, mi mercado de Centroamérica no se va a ver impactado, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos esperando en cuanto a la reconversión de las cadenas globales de producción. Sobre lo del tema del petróleo, si quieren hacemos otro tema porque ahí sí está muy interesante el asunto y hay que ver cuestiones de inventario, de localización, costo de espacio de almacenamiento, hay que ver una serie de cosas que ya son un poco más técnicas para poder determinar por qué pagaban porque te llevaras el petróleo, ¿no? Y tiene que ver precisamente con todo esto, ¿no? Disminución de producción, necesidad de menos energéticos, pero sí habría que hacer un tema muy específico sobre eso para poder llegar, a comprender o por lo menos dar un panorama general de todo lo que está detrás de por qué es bueno o por qué no es bueno o por qué siquiera llegó a eso. Ujú. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Ya tengo que irme a aplicar examen. Muchísimas gracias, que estén muy bien y pues esperemos vernos pronto. Hola, muchas gracias, maestro Carlos Rivero. Gracias a todos por participar. Si algunos tienen dudas, déjenlos aquí en el chat y se las hacemos llegar al maestro Rivero. También está dejando en esta pantalla, perdón, ¿puedes volver a poner tu Sí, perdón, es que contacto? estaba ya quitando aquí el asunto. Aquí está. También aquí tiene su contacto, su correo para que lo contacten si alguno tiene alguna duda. Y si alguien más, les pido que nos dejen por aquí sus datos o con el registro les vamos a estar compartiendo los contactos del maestro Rivera. Por favor, y lo que necesiten, pues por aquí estamos. Muchísimas gracias. Y les digo, vamos a preparar lo del petróleo y espero que haya una oportunidad para poder platicar de eso. Ya lo checaremos aquí con Jimena. Claro que sí. Muchas gracias, maestro Rivero. Les vuelvo a compartir la liga y les voy a volver a compartir por los que no puedan la presentación de registro para que puedan obtener tanto el video como los datos de contacto y si el maestro no los permite, un extracto de su presentación. Ok, te mando una versión para distribución, sí, cómo no. Ok, muchas gracias. Les comparto la pantalla. Perfecto. Y muchísimas gracias. Les digo, yo ya me voy a tener que desconectar porque tengo que aplicar examen ahorita a las 11. Muy buen día, cuídense. Buen fin de Gracias semana. por tu tiempo. No, de que al contrario, muy buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. También les comento a los que no escucharon, el 30 de abril, una plática para conocer las convocatorias y apoyos que hay en este momento por crisis COVID-19, en la que nos va a apoyar la maestra Olga Núñez. Es jueves 30 de abril de 10 a 11 horas. Aquí viene la liga para que lo puedan tomar también. Igual se las estaremos compartiendo. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día. Buen día. La Gracias, buen día. liga de registro. Bye bye, hasta luego, buen día. Buen día.